Una manera de vivir es haciendo la visión de Dios, hermano. ¿Usted quiere vivir? Haga la visión de Dios, ¿verdad? Porque Dios te llama a eso. El llamado de Dios a tu vida, ese es el tema de hoy. El llamado de Dios a tu vida. Y créalo, hermano, que en la medida que el Señor nos vaya bendiciendo y prosperando, porque así va a ser, no se extrañe que todo esto que estamos haciendo ahora pueda cambiar en los meses que vienen, en los meses que van a venir. Y usted va a ver que lo que empezó ahora sí, de pronto usted lo va a ver de otra manera y te va a decir, wow, mira tú cómo empezó esto y mira por dónde va. Porque así Dios actúa, hermano. Dios dice, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te voy a poner. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Muchas caras no veo en esta mañana. Dios quiera que estén bien en el Señor, ¿verdad? Es importante que estemos en la casa del Señor respaldando la obra de Dios. Los domingos son días del Señor, hermano. Los domingos son días del Señor y tenemos que acostumbrarnos a eso, a darle al Señor el día que Él nos ha pedido, porque eso es un mandamiento, porque Él lo ha dicho, Él mismo lo ha dicho, que este es el día de Él. Así que tenemos que procurar que los domingos, ¿verdad?, estemos en la casa de Dios, trayendo a la familia, trayéndolo a todos, desde temprano, hermano, desde temprano, a la escuela bíblica. Veo caritas que no veo en la escuela bíblica, y perdone que se los diga, pero me gustaría verlos en la escuela bíblica. Deje la cama, hermano. ¿Por qué duermen mucho, hermano? ¿Por qué duermen mucho? Yo estoy despierto de las 4 de la madrugada, hermano. De las 4 yo estoy despierto. Y ahí, entre despierto y medio dormido, ahí estoy orando, Señor, levanta a esta gente, Padre. Levántalo, dale una pesadilla o algo. Si ya que no creen a la visión, pues dale una pesadilla, ponle un monstruo así de 1000 cabezas, que los asuste, Señor, pues. Pero ¿por qué duermen tanto, hermano? ¿Por qué se quedan en la casa? Cuando aquí hay maestros de niños, de matrimonio, estamos ahí en doctrina con las parejas, y usted ¿por qué se quedan en la casa, hermano? Cansado, ¿verdad? Uno se queda cansado. Ay, Señor, tú sabes que yo soy el que más trabajo, Padre. Bueno, usted sabe que el trabajo es agotador, pero cuando usted viene a la casa del Señor, usted se rejuvenece, hermano. Usted se rejuvenece. Es más, cuando usted compra desayuno, se rejuvenece más. Y ahora que usted compra el sancocho, aún más todavía, hermano. Porque ese sancocho se hace en la casa del Señor, con las ollas del Señor, con todo eso, hermano. Aunque usted no lo crea. Mira lo que le pasó a Balsasar, que cuando fue a utilizar los implementos del santuario de Dios para estar haciendo fiesta, hermano, Dios lo mató. Así mismo Dios hace. Cuando usted participa de los alimentos y todas estas cosas en la casa del Señor, Dios te da una porción de bendición en esos alimentos. No hay cualquier alimento, son hechos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Ah, no, que eso lo cocinó Marín el otro, no importa. Pero están hechos en la casa de Dios, hermano. En la casa de Dios. Así que lo que usted come está bendecido por el Señor. Créalo. Está mayormente bendecido que el McDonald's y todas esas cosas. Santo es el Señor. Ok, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no eras, ¿qué? Pueblo de Dios, no éramos pueblo del Señor, que en otro tiempo, vuelve y repite, no habíamos alcanzado, ¿qué? Misericordia, pero ahora, dice, habéis alcanzado misericordia. Antes que nosotros naciéramos, hermano, ya Dios tenía un plan diseñado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Antes que usted y yo naciéramos, ya Dios tenía algo planificado. Por eso usted ve que la Escritura dice que yo te formé en el vientre de tu madre, dice. Todos nosotros por Dios fuimos formados en el vientre de nuestra mamá. Todos nosotros. Ahí Dios formó los deditos,
formó los ojitos, las orejas, formó la boca, la nariz. Dios pudo haberle puesto la boca para atrás, pero no, él dijo, no, para atrás no se la voy a poner porque se va a ver feo. Y Dios hizo que le pusiera su boquita, la puso allí, ¿verdad? Y ahí, dése cuenta que Dios te formó. Dios formó cada parte de tu ser, las uñas tuyas, ¿verdad? Las uñas, el cabello, todo lo formó el Señor, todo. Él fue poniendo cada cosa en su lugar. Dice, porque yo te formé en el vientre de tu mamá. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Aleluya, yo te formé ahí adentro. Esos 9 meses que usted y yo estuvimos en el vientre, en la barriga de nuestras madres, ahí Dios tenía el cuidado, ¿verdad? Ahí Dios tenía el cuidado de que esa criatura allá adentro estuviera bien, ¿verdad? Y ya Dios estaba poniendo, ¿verdad? Ya Dios estaba diseñando un plan. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús? Por lo tanto, hermanos, podemos decir que nosotros estamos hoy aquí motivo de ese plan divino. Todos estamos aquí. Usted no vino por casualidad, usted no vino porque hoy se levantó con ganas, sí, bueno, con ganas de venir al templo, pero usted vino porque Dios lo está trayendo, ¿verdad? Porque así trabaja el Señor, así trabaja nuestro Dios. Por lo tanto, dice, de acuerdo con el propósito de Dios para la humanidad entera, Dios te ha llamado. Ese plan es lo que nombraremos hoy el llamado de Dios para tu vida. Y es lo que llevará nuestras vidas al desarrollo máximo de su potencial. Si hay algo interesante en el llamado de Dios, es eso, que Dios te lleva al máximo de tu potencial. Cuando una persona es llamada de Dios, déjeme decirle, cuando una persona Dios la llama, Dios mismo se encarga de transformar todo el entorno de su vida. Todo, hermano, todo Dios, como se dice, lo tiene que tocar. Dios toca al matrimonio, toca a la familia, toca a los hijos. ¿Por qué? Porque ese llamado involucra todo lo que tú tienes, tu profesión, tu economía, tus talentos, tus capacidades, todo. Por eso es que usted ve un Moisés criado por la hija de Faraón, ¿verdad? Un muchacho, un bebé que es tirado a las aguas, y eso es lo que significa Moisés, sacado de las aguas, ¿verdad? Y ahí vemos una madre que de una manera, digamos así, de renuncia por amor a que esa criatura no la mataran, porque acuérdense que la orden era matar todos los hebreos. Esta mujer agarra a su hijo y lo pone en una canastilla y lo pone en el río Nilo y lo pone allí en las aguas. Y en ese momento, el propósito de Dios, Dios tiene todas las cosas bajo el control de Él. ¿Cuántos dicen amén? No era casualidad que la hija de Faraón en ese momento estuviese bañándose a esa hora en el río Nilo. Y ahí estaba la hija de Faraón con las doncellas, las que la cuidaban y todo, y de pronto ven la canastilla y ven la canastilla pasando y dice, ¿y qué es lo que es esa canastilla? Y manda a una de las que están allí a que recojan la canastilla, y cuando la toman dice, adentro hay un bebé muy hermoso, muy hermoso. Era el propósito de Dios para este Moisés. Le pusieron como nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Dios sacó a ese niño que pudo haber perecido. Ese río Nilo, dice la historia, que contiene muchos lagartos, cocodrilos, y uno de esos cocodrilos, ¿verdad?, pudo haberse desayunado o almorzado o cenado. ¿A quién? A Moisés. Y Dios lo preservó. ¿A cuánto Dios ha preservado aquí, hermano? ¿Se acuerda el día que Dios te salvó de perecer ahogado en ese río? ¿Te acuerdas ese día que Dios te guardó en ese accidente?
¿Te acuerdas el día que Dios te libró de esa enfermedad que te iba a matar? Y llegó el auxilio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Él tiene un llamado para tu vida. Él tiene un llamado. ¿Te acuerdas el día que el carro se accidentó y otros murieron y tú quedaste vivo? Ese es el llamado. Ese es el llamado que Dios tiene a la vida de uno. Y uno tiene que darle todos los días, levante su mano, todos los días hay que darle gracias al Señor. Sientas o no, todos los días debes levantar tu mano en obediencia y decirle gracias Dios. Porque este es el día que tú me permites vivir. Moisés fue preparado en la mejor escuela de aquel entonces, la escuela de Egipto. Fue preparado Moisés, al grado que lo pusieron similar al heredero del trono después de Faraón. Y Dios tenía un propósito. Dios pudo haber dejado a Moisés a ocupar el trono de Egipto. Dios lo pudo haber dejado allí. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios dijo, ese no es el propósito que yo tengo para ti. Aunque Moisés no lo sabía, hermano, Moisés no lo sabía, Dios conduce la vida de uno. Usted no se preocupe, solamente eso sí, busque al Señor, sea obediente y espere en la promesa de Dios. Si usted ve que su familia, sus hijos están descarriados, están haciendo esto y lo otro, mire, usted siga confiando en el Señor, siga clamando al Señor, siga confiando en las promesas de Dios, porque va a llegar el día, va a llegar el momento en que Dios va a visitar a esa persona. Eso le toca al llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versos 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido. Somos un linaje que Dios escogió. Todos nosotros somos un linaje que Dios escogió. Dios fue el que te llamó. Dios fue el que te preservó y te guardó para esto. Eso solamente lo hace el Señor. Vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois ¿qué? Nación, pueblo de Dios. Escogidos por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Todos nosotros hemos sido llamados para anunciar, para proclamar, para dar a conocer ese llamado, esa gracia, ese amor, ese perdón de Dios. ¿Para qué Dios levanta la iglesia? ¿Para qué el Señor forma un templo, una iglesia con gente, con personas? ¿Lo forma para qué? Para eso, para que anunciemos las virtudes, para que demos a conocer la gracia del Señor a otras personas, ¿verdad? Para eso Dios hace estos llamados. Vamos a seguir allí en esa línea. Dice, en este punto es donde entra nuestra voluntad a cumplir ese plan. Es decir, está en nosotros la facultad de poder ¿qué? Escoger. Está en nosotros la facultad de poder escoger si queremos hacer ese plan, si queremos conocerlo, si queremos seguir y decirle a ese llamado del Señor, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú me mandes. Recuerdo hace muchos años, no conocía al Señor, no lo conocía. Y de la experiencia que tuve en eso, de la experiencia, que fueron varias, pero la más práctica que se puede decir fue la vez que recuerdo bien que íbamos al río Chágueres, que está por allá por Chilibre. Ahí está el río ese, te ve el puente ese que está ahí gigantesco, grande. Y recuerdo que ese día que fuimos, las veces que íbamos, todas las veces que íbamos, teníamos la costumbre de cruzar ese río, de cruzarlo. Era lo normal, cruzarlo, de un lado a otro y de allá para acá.
Recuerdo bien que nos íbamos pegaditos a las pilastras del puente, que hasta la podíamos tocar ahí. Y nos tirábamos y cruzábamos el río. Todo el río lo cruzábamos. Nos quedábamos un rato en otro lado y regresábamos. Igualito, pegadito al puente para evitar la corriente y las algas que habían en el río. Recuerdo que un día de eso, cruzamos el río, hermano, y de regreso ocurrió algo. Cuando veníamos de regreso, no sé qué pasó y de pronto la corriente me fue sacando de pegado al puente. Ya no estaba pegado al puente, ya tenía unos metros un poco alejado del puente y yo sabía que estaba corriendo un peligro. Yo sabía que no era lo usual, lo normal hacerlo de esa manera. Y en el momento que pensé, hay peligro, ocurrió el peligro. En ese momento que estaba ahí cruzando, sucedió que cuando estaba en ese cruce ahí, sentí que de pronto cosas por abajo comenzaron a agarrar de pronto el pie de uno. En una de esas sentí que cosas comenzaron a enrollarse en los pies míos y ya no podía. Tuve que llegar a un momento que me tuve que parar, detener, y era algo como que una mano comenzó a enrollar todo el cuerpo de uno. Y yo traté de hacer esto, de quitarme las cosas, y yo sentía el poco de qué sé yo, de hierbas que crecen en ese río, inclusive la mano mía, todo eso me comenzó como a hundir. Y yo recuerdo que estaba allí, ya no nadaba, sino que estaba solamente expuesto a que eso me tragara allí. Y yo recuerdo, mi pensamiento fue, bueno, hasta aquí yo llegué. Tenía tranquilidad, tenía paz en ese momento, no sé por qué la tenía, pero yo sabía que iba a morir en ese momento. Sabía que iba a morir en ese momento. Y solamente dije, bueno, Dios, ya llegué hasta aquí y listo. Esas fueron todas mis palabras. Llegué hasta aquí, ya se acabó todo. Y en ese preciso momento, que ya yo me veía ya hundirme, jalado por esto, créalo, como si te estuvieran jalando, yo sentí de pronto algo que ocurrió. No me pregunte cómo fue. Yo de pronto comencé a sentir que una de las manos mías se comenzó a sacar ese poco de hierba que sentía que me tenía agarrado, y la mano me quedó libre. De pronto sentí que la mano esta comenzó también igualmente a soltarse en una manera muy rápida. Y en el momento sentí que todo comenzó, hermano, como nuevamente a desenredarse todo. Y en ese momento el pie ya no tenía ese poco de asunto que me tenía enrollado. Y cuando me vine a ver, a dar cuenta de lo que estaba pasando, la corriente me fue llevando. Y cuando yo sentí que mi cuerpo estaba libre, hasta ese día yo me bañé en ese río. Hasta ese día. Cada vez que yo paso por ese río, yo alabo al Señor, hermano. Porque yo sé que ese día conocí a Cristo, y un día yo fui al río ese. Y yo me paré ahí y le dije, Señor, gracias, porque yo sé que tú no permitiste que ese día muriera ahí en ese río. Y cada vez, créalo, uno tiene la experiencia y uno sabe de dónde Dios te preservó y te guardó. ¿Para qué? Para que hoy en día usted pudiera levantar las manos, glorificar el nombre del Señor. Dios te ha dado una familia, te ha dado un matrimonio, Dios te ha hecho un llamado. Hoy en día usted está en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios te guardó por ese llamado. Si Dios no te necesitara aquí, hace tiempo usted y yo hubiéramos partido. Hace tiempo usted y yo no estuviéramos aquí, pero estamos aquí por una razón importante. Usted está aquí con la edad que tiene porque todavía tú le eres útil al Señor. Le eres útil al Señor.
el llamado del Señor, Dios tiene 3 cosas y anótela. 3 cosas Dios tiene en ese llamado. Dios es el que escoge a las personas. Por eso usted a veces se pregunta, ¿por qué Dios escogió a esa persona? ¿Por qué Dios escogió a Josué en vez de Caleb para que fuera el sucesor de Moisés? ¿Por qué Dios tuvo que escoger a Josué? En los estudios que se hacen de preparación, se conoce que Caleb tenía una capacidad mayor que la de Josué. Caleb tenía una preparación mayor. Si usted lee el capítulo 14 del libro de los Jueces, también el verso 14, usted se da cuenta que Caleb era tremendo. Caleb, a los 85 años, este hombre decía: yo tengo la misma energía y la misma fuerza que cuando tenía 40 años. Tenía 85 años y era más avispado que un muchacho de 40. Para que usted se dé cuenta la capacidad que tenía Caleb. Cuando Josué le dijo a Caleb, Caleb le dice: yo quiero ese monte Hebrón, que eso fue lo que acordamos allá en Cades de Barnea, en el desierto, tocante a lo que yo iba a pedir cuando pisamos la tierra para reconocerla. Dice que Caleb se enamoró del monte Hebrón, y cuando estaban allí dialogando Moisés, Caleb y Josué, Caleb le dice a Moisés: Moisés, siervo de Dios, ¿sabes qué yo quiero cuando entremos a la tierra que Dios nos va a dar? Yo quiero ese monte Hebrón, yo lo quiero para la gente mía. No le pidió cualquier monte, no le pidió cualquier tierra. Caleb era un hombre atrevido en la fe. Era un hombre que sabía que Dios estaba con él y que Dios lo respaldaba a él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Usted, cuando está seguro que Dios te está respaldando y que Dios está contigo, hermano, tú te le enfrentas a lo que venga, te le enfrentas, y tú vas a ver que vas a tener la victoria de eso. Pero cuando usted no está seguro que Dios está con usted, usted claudica, como Pedro, que se hundió. Y dice la palabra que Caleb le dice a Moisés: dame ese monte Hebrón. Y en el monte Hebrón, ¿sabe quién estaban en el monte Hebrón? Estaban los gigantes de Anán. Los gigantes que dice la Biblia. Cuando ellos regresaron de la recorrido de la tierra prometida, una de las cosas que dijeron los espías, los 10 cobardes, usted sabe que habían 10 cobardes, ¿verdad? No sabía que habían 10 cobardes. Bueno, ya sabe que hay 10 cobardes. Habían 2 valientes y habían 10 cobardes. Dese cuenta que siempre a veces hay más cobardes que valientes. A ver, levante la mano los que son cobardes. Ninguno. A ver, levante la mano los que son valientes. Bueno, hay unos que no levantan ni una ni la otra, hermano. Así que yo no sé qué son. Eso sí es un problema serio, hermano. Eso está como dicen: Dios solamente ha hecho el hombre y la mujer. Lo que está en medio, hermano, eso no sirve. Y a su nombre, denle un aplauso fuerte a la gloria del Señor. Si hay algo que no es eso, va mal. Va mal. 10 de los cobardes dijeron: lo que pasa es que ahí hay gigantes. Ahí están los descendientes de Anán, que son gigantes. De ahí venía, ¿sabe quién? De ahí venía la línea de Goliat. Goliat medía aproximadamente como 9, 10 pies, medía este hombre, 11 pies, del tamaño, qué sé yo, del abanico. Era el tamaño de Goliat contra un David pequeñito, si acaso de 1,80 m que tenía David o algo por ahí, o 1,75 m, imagínese, y un hombre de 11 pies. Un gigante, hermano, un gigante. Pesaba, qué sé yo, más de 300, 400 kilos. Y un pequeñito se iba a enfrentar a ese gigante. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aleluya. ¿Ah? Y Caleb le dijo: yo quiero ese monte. Y Josué le dice, cuando estaban ya en la tierra prometida, Josué le dice: oye, Caleb, ¿no quieres que te mande
una parte del ejército para que tome ese monte. Y dice, no. Si Dios está conmigo, Él me lo va a dar. Aleluya. Él no le dijo, mándame gente, no. Él dijo esto, si Dios está conmigo y es su voluntad, ese monte va a ser mío. Así habla la gente que está segura del llamado de Dios, hermano. Cuando usted no ve gente hablando así en la iglesia es porque no está seguro ni dónde está sentado. Cuidado se cae de la silla. Algunos se van a sentar a la silla y tienen que ver primero cómo está la silla. Pues dice, yo no confío que esta silla aguante conmigo. A veces hay personas desconfiadas, no confiadas, desconfiadas. Desconfían de todo. Desconfían hasta del pastor y de todo el mundo, hermano. Hasta de Dios desconfían. Y usted le pregunta, ¿en quién tú confías? Dice, ni en mí mismo confío. Hay gente desconfiada. ¿Usted conoce gente cerquita de usted así? No, pero no mira que está a su lado. Digo, doy una pregunta, no es aquí. Como hay gente cuidadosa, hay gente que cuando arregla las cosas saben dónde ponen todo. Eso es tremendo, hermano. Ponen una aguja aquí, un alfiler acá, y ponen cosas que a veces hay que verlas con lupa. Y ellos saben dónde ponen todo, y cuando usted le toca la aguja y se la pone por acá, ellos llegan ¿y quién me movió la aguja? Y uno dice, ¿qué aguja? La que estaba ahí. Como hay gente descuidada también. Usted conoce gente descuidada, ¿verdad? Pero no aquí. Ese es en otro país. Pero hay gente descuidada, hermano. Hay gente dejada, ¿verdad? Y usted sabe, cosas así, hermano. Pero Caleb era un hombre seguro del llamado de Dios. Dale un aplauso fuerte a la gloria. ¿Lo puede alabar, hermano? Alábelo y a su nombre. Mire, cuando usted está seguro del llamado de Dios para tu vida, el diablo no te asusta. Ni la prueba, ni la lucha. ¿Cuándo están pasando necesidades? ¿Verdad? No te dejes asustar por eso. Enfréntatele. Y dice, ¿sabe qué? Ya esto está bueno, yo me voy a enfrentar a eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Métete en oración. Dobla tu kilowatt de oración. Dóblalos. ¿Sabes qué voy a hacer esta semana? Esta semana, aunque me cueste, voy a levantarme media hora antes. Y los 15 minutos que oraba, ahora los voy a doblar por 30. Y voy a meterle oración a esto. O sea, yo me voy a enfrentar a ese problema. Ya voy a estar llamando al pastor para que ore por mí. Yo mismo voy a empezar a orar. Porque a veces hay gente que quieren que uno los cargue. Y no es que esté mal que uno los cargue, pero a veces pesan mucho, hermano. A veces pesan mucho, hermano. Y ya uno dice, ven acá, pero claro, uno no se atreve a decirlo, pero uno dice, Señor, ayúdalo, Padre, es un milagro rápido, si no se va a hundir el Titanic también. Imagínense con tanto peso, hermano, ¿dónde uno va a parar, hermano? ¿Cuánto lo ven en nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Están contentos? Ok. Desafortunadamente no todos lo siguen. Algunos porque no lo conocen, otros porque se sienten capaces para esto, y otros porque ni siquiera saben que Dios tiene un llamado. ¿Cuántos aquí en este día están seguros de que Dios tiene un llamado para su vida? Ok, Dios elige a las personas, nótelo. Lo segundo, Dios los prepara. Dios los prepara. Usted tiene que saber, iglesia, si Dios nos está llamando a una visión de los grupos de casa, es porque Dios te está preparando, quiere preparar tu hogar para cosas grandes. Para cosas grandes. Ven acá, Rafa. Rafa yo lo tengo correteado. Un día yo voy a ver ese hombre en la escuela bíblica, hermano. Pues lo tengo correteado. ¿Dónde está el micrófono aquí? Dile lo que pasó en el grupo de casa, porque aquí no estuvieron algunos el viernes. Así como lo dijiste el viernes. Esto es tremendo, oiga esto, hermano.
Pero voy a explicar nuevamente y lo daré cuando a veces pueda, porque el milagro de Dios se hizo en mi familia. Hace como 2 meses, mi sobrino que se llama Richard Serracín cayó enfermo de la noche a la mañana. Un niño de 12 años, él vive en Chiriquí, es el hijo de mi hermano mayor. Entonces, muy sanamente, de repente le llevan al hospital. Y en el hospital, una junta médica detecta una enfermedad que es extremadamente rara y es una enfermedad que muy poco se ve. Y te digo que cuando busqué en internet, 47.000 personas en el mundo subsisten 18. Es una enfermedad renal, una enfermedad que dice que si el niño vive, queda con problemas en los miembros. Bueno, entonces nosotros viendo esa situación comenzamos a orar, y un jueves me voy a ir de casa con mi hermano y comienzo a decirle a los hermanos que quería una oración muy, entre todos muy concreta, porque el Señor iba a hacer la sanidad. Bueno, era como a las 9:30 ese día que estábamos en el culto de casa y nosotros hablamos todos, nos unimos en una oración muy concreta. Y entonces, cuando regresé a la casa, que era como media hora después, como a las 10, llamo a mi hermana ese día al hospital, que ella lo estaba cuidando esa noche. Y le digo, mira, ¿cómo sigue el niño? Y me dice, mira, hace 24 horas que los médicos han intentado meterle medicamento, pero no encuentran por dónde meterle medicamento, porque no le pueden meter medicamento. Y más o menos a las 10 de la noche de ese día, los médicos lograron introducir el medicamento, por lo que el niño ya estaba ligando y ya está mejor. Gracias a Dios, bueno, seguimos orando, y la inquietud de mi familia y la mía era ir a Chiriquí al hospital para orar por el niño. Nosotros llegamos a Chiriquí, llegamos al hospital, mi esposa y yo, el niño, el primo, y otra persona que estaban ahí, ese día fue mi mamá, fue mi hermana, y otra persona que estaban ahí, había 4 niños en esa sala cuando nosotros entramos con su familia. Entonces, bueno, ya se acababa la visita, ya casi 5 minutos para que nos sacaran del hospital. Yo le digo a todos los que estábamos ahí, vamos a orar, agárrense las manos, le dije a los señores que no conocía y a los que estaban ahí, pero vamos a orar que cuando este niño salga, todos van a salir. Y entonces, bueno, rápidamente, oramos como 5 minutos y en esa oración dijimos que el Señor me iba a libertar y que lo iba a sacar y que todos los que estaban ahí iban a salir del hospital. Así que, para la sorpresa de nosotros, al siguiente día todavía estábamos en Chiriquí. Ya ese era el sábado, el domingo ya regresamos a Panamá. El niño, la gran noticia es que el niño salió y venía para la casa. Ayer cuando llegó a la casa lo recibimos y después pregunté y me dijeron la gente que ese día salieron los 4 niños que estaban en la casa. Damos gracias a Dios y sabemos que Dios, cuando le pedimos con fe, el Señor responde y yo no me canso de dar testimonio. Amén. De verdad, como repito, yo familiaricé el niño con mi hijo que tiene casi la misma edad y ellos se parecen. Y fue algo bien, de verdad, muy tremendo para mí, para mi familia, para mi mamá, que es el niño querido de la casa. Entonces, preguntamos por qué pasaba eso. Bueno, con la ayuda de Dios, el niño salió, está bien y está en la escuela, se está recuperando. Así que alabamos y glorificamos. Gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Mire, el día que se oró por él, cuando él le preguntó a la hermana a qué hora había sido que habían podido introducirle, exactamente era el mismo tiempo en que estábamos orando por eso. Es para que usted vea cómo el Señor, hablamos el viernes también sobre el milagro que ocurrió cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? Pedro estaba en la cárcel custodiado con 4 grupos de soldados cada uno, y dice la palabra que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración por él. Y la oración que se hacía en esos grupos, en esa casa de María, la madre de Juan Marco, dice que ocasionó la liberación, la visitación de un ángel del Señor en la cárcel que sacó a Pedro. Eso es algo tremendo, hermano. Así que Dios nos prepara. Acuérdense, Dios elige a la persona. Segundo, Dios nos prepara para estas cosas. La palabra del Señor nos hace ver también en Jeremías 29. En Jeremías nos hace ver algo importante aquí. Jeremías 29, para que usted lo anote. Vamos a leer desde el 7 y terminamos en el 9. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste, dice. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día.
Dios quiere, hermano, que así no sea la palabra para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que así no sea, hermano, que siempre Dios nos dé palabras, hermanos, de levantamiento, palabras que nos estimulen a caminar con Él, a confiar en Él, y que nos estimulen, hermanos, para seguir haciendo la obra del Señor correctamente. Pero el verso 9, mire lo que dice el verso 9. Y dije, no me acordaré más de quién. Del Señor, dice Jeremías. No me acordaré más del Señor, ni hablaré más en su nombre. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa manera, hermano? A veces las pruebas, las luchas, ¿verdad? A veces el servicio en la obra del Señor, a veces el bregar, siendo cristiano, muchas veces, hermano, no son las mismas palabras, pero casi parecidas que salen de nosotros. No me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, ¿verdad? Tomamos la acción de pronto, hermano, y nos pasa mucho en ocasiones. Comenzamos a disminuir nuestra asistencia en los cultos. Ya posiblemente no le queremos hablar a la gente del Señor porque nos sentimos, hermano, atropellados con problemas, con situaciones. Y como le dije, tal vez no sean las mismas palabras que nosotros a veces usamos, pero comienzan a ocurrir cosas en nuestra vida. Comienzan a ocurrir situaciones en nosotros que nunca antes estaban. ¿Producto de qué? Producto de ese llamado que Dios ha hecho en nosotros, porque el que te ha elegido a ti, como dice Pedro en su epístola, dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido por Dios. ¿Quién fue el que te escogió a ti? Usted tiene que decir, no fue el pastor, no fueron los hermanos, fue el Señor el que me eligió a mí. Fue el Señor que dice que te sacó de las tinieblas. ¿De dónde te sacó el Señor? Bueno, de ese lugar donde tú estabas, allí el Señor llegó y te sacó, porque así como Cristo murió y fue a las partes más bajas de la tierra a decirle a Satanás, ahora yo soy el dueño de la vida y de la muerte, así mismo el Señor entró en ese lugar de pecado y te sacó. Hoy en día hay hijos que han nacido de hogares cristianos, hermano, y usted como hijo debe de saber. Los padres deben de decirle también a los hijos de dónde el Señor te sacó a ti, cómo tú eras antes y cómo tú estás ahora en un hogar cristiano. Y decirle también que Dios tiene un llamado para su vida y no ocultárselo. Ellos deben de saber que un día Dios te llamó a ti del pecado del mundo. Hoy en día ellos abrazan un hogar cristiano y ya tal vez no ven a papá ni a mamá tomar o fumar o hacer cosas indebidas, ¿verdad? Porque ahora están en un hogar cristiano, pero el padre y la madre saben de dónde Dios los sacó un día. Ellos tienen que saber también que Dios tiene un llamado para sus vidas y la responsabilidad de nosotros los padres es poderlos ayudar a que ellos abracen ese llamado del Señor. Es importante que el ser humano, en el momento que Dios los llama, Dios llamó a Jeremías a los 11 años. Dios llamó a Jeremías a los 11 años y Jeremías dice, yo soy un niño. Y Dios le dijo, no digas que eres un niño, tú vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Yo voy a poner mis palabras en tu boca y tú no digas más que eres un niño. A la edad de 11 años Dios llamó a Jeremías para ser profeta de una nación rebelde, desobediente y negativa hacia las cosas de Dios. Un jovencito sin experiencia y sin nada, de 11 años Dios lo llamó. De aquí, Dios es el que escoge a las personas. Dios es el que escoge. A veces Dios llama a una persona del mundo, posiblemente a los 19 años, 18 años, como lo hizo conmigo. De pronto llama a otro a los 25 años, de pronto llama a otro a los 30 años y posiblemente llama a otro a los 10 o 11 años. Ya comienzan a sentir el llamado de Dios y tal vez Dios llama a otro a los 60 o tal vez a los 70 años. Dios los llama y les dice, hay un plan para ti. Lo importante es cómo yo responda a ese llamado que Dios me hace. Y yo estoy seguro que el dedo de Dios está sobre todos ustedes en este día. Usted tiene que saber qué le va a responder a Dios después de esta palabra. Porque eso va a tocar todo el aspecto de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu economía, de tus talentos, de tus capacidades. Y usted tiene que tener mucho cuidado en escoger la respuesta que le va a dar hoy a Dios. Y a su nombre.
Ahí está Dios hablando ahí en los truenos. Dios prepara. Jeremías dijo, no obstante, dice, en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Dice, traté muchas veces de apagarlo, traté muchas veces, como dice en el buen panameño, de chifiar el asunto, hermano. Traté de esquivar ese llamado, pero dice, y no pude hacerlo. Lo tercero es que Dios te escoge, Dios te prepara y Dios te envía a lo que Él tiene. Dios te escoge. El que te ha escogido se llama Jehová de los ejércitos. Y Dios llama de mil maneras. Dios llama de mil maneras. Dios usa lo que tiene que usar. Porque Dios es soberano. Génesis 1:1 dice, Él creó los cielos y la tierra y todo lo que está en ella le pertenece a Él. Y Dios se vale de lo que Él quiera. ¿Para qué? Para hacerle llamado a un hombre, a una mujer, a un joven que Él quiere usar para algo. Él no le tiene que pedir permiso a nadie para hacerte un llamado. Lo que sí se necesita para un llamado es la respuesta que tú le vas a dar a Dios. ¿Qué usted le va a decir a Dios? Alguien dijo, escoge bien las palabras que vas a responder, porque posiblemente serán las últimas de tu vida. Eso se lo dijo una reina en la corte de un rey de Francia a una persona que se le llamó para que estuviera enfrente del rey. Y ella le dijo, condesa, escoja bien las palabras que usted va a contestar ahora, porque posiblemente sean las últimas en tu vida. Es muy importante lo que usted le responda a Dios. Es muy importante lo que nosotros recibimos del Señor. Porque si hay algo que nos va a hacer felices a nosotros, si hay algo que nos va a decir que estamos parados en el centro de la voluntad de Dios, es poder comprender y poder haber dicho, sí Señor, al llamado que Dios me hizo en una ocasión. Y así pasa con nosotros. Así pasa con este predicador, con este pastor, con este hombre, con ese joven que un día el Señor me dijo, ¿tú quieres servirme? Y me hizo un llamado así como le estoy ministrando ahora. ¿Tú quieres servirme? Tenía aproximadamente 21 años de edad. Y el llamado fue así. ¿Tú quieres servirme? Había mucha gente en el lugar, pero yo tomé esa palabra para mí. Así como Dios habla a mucha gente, hay una palabra en lo particular y en lo personal que Dios te hace a ti específicamente. Yo sentí esa palabra de Jeremías 29. Esa palabra entró por mi pecho, hermano. Atravesó mi corazón, atravesó todo mi ser, se metió en mis huesos, se metió en mi ser. Y esa palabra me resonaba en todo el transcurso del mensaje y de la prédica. Esa palabra estaba en mí, esa palabra estaba en mí. Tú quieres servirme, tú quieres servirme, tú quieres servirme. Y cuando se hizo el llamado, yo corrí al altar. Corrí al altar. Me arrodillé en el altar y comencé a llorar. Comencé a llorar porque decía, Señor, ¿quién soy yo para servirte? Y
recordaba de dónde Dios me había sacado, de dónde Dios me había guardado, y eso me daba un asunto que más me quebrantaba y más lloraba ahí en el altar, de saber cómo Dios me había guardado en tantas ocasiones de la muerte, y ahora Dios me estaba llamando y me estaba diciendo: ¿me quieres servir? Porque Dios es un caballero. He aquí yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. La palabra llamado significa, para los que anotan, en el griego kaleo, dígale kaleo al que está a su lado, kaleo, llamado. Dios te está llamando, kaleo. Hay un llamado de Dios para ti, iglesia. Hay un llamado para ti, mujer. Hay un llamado para ti, esposo, esposa. Tienes que despertar. Hay un llamado que Dios urgentemente le está haciendo a los hombres, a las mujeres, a la familia de la iglesia. Hay un llamado que Dios está gritando a voz en cuello desde el cielo. ¿Quién irá por nosotros? ¿Y quién aceptará el llamado que yo le estoy haciendo? Hay mucha gente que depende del llamado tuyo, y tu primera persona de ese llamado es tu propia familia. Tu propia familia. Esa es tu primera iglesia. Quiero aclararle una cosa: nadie que le sirve a Dios va a perder. Nadie que acepta el llamado de Dios, Dios lo va a avergonzar. Dios no te va a permitir en el llamado que Él te hace a que seas humillado y a que seas avergonzado y que seas también, hermano, aplastado. Dios no va a permitir eso. Y quiero aclararle eso. David dijo lo siguiente: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y aunque mi madre y mi padre me abandonen, yo sé que Jehová con todo eso me recogerá y me bendecirá y me levantará para la gloria de su nombre. Dios no va a permitir que tú seas avergonzado. Dios no va a permitir a que tú pierdas tu familia. Quiero aclararle eso, porque no es correcto decir que por culpa del Señor yo estoy en pobreza, estoy en miseria. O si no, entonces Dios no sería lo que Él es. Job, que fue el hombre que pasó por una tragedia que nunca antes ha pasado un ser humano, con excepción de Cristo. Y Job, a pesar de los años de su enfermedad, 2, 3 años, dice la palabra al final del libro de Job, que Job fue bendecido, oiga esto, 4 veces más de lo que tenía al principio. Puede alabarlo, puede darle un aplauso al Rey de la Gloria. Le cree a Dios, le cree a Dios, le cree a Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A lo que Dios te llama, tienes que estar seguro qué palabra vas a usar para responderles hoy. Porque Dios te quiere usar. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? El Espíritu Santo me dijo esto: cuando ellos acepten el llamado mío, yo voy a trastocar todo lo que ellos tienen. Y ellos me van a conocer a mí, quién soy yo. Tú aceptas el llamado de Dios, acéptalo firmemente y dile: Señor, yo quiero ese llamado, y tú vas a ver la mano de Dios en tu hogar, en tus hijos, en tu economía, en tu casa. La vas a ver en lugares donde nunca antes tú pensabas que Dios podía hacer algo. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque el llamado es completo. ¿Por dónde pasó Moisés? 40 años en el desierto.
40 años en el desierto. Y Dios lo trajo de vuelta. Y cuando Dios lo trajo de vuelta, derrotó al imperio que en aquel entonces era el más poderoso sobre la faz de la tierra. Lo que se podía entender como una humillación, como una vergüenza. Por eso le digo que cuando usted está seguro del llamado de Dios, usted está parado en el centro de la voluntad de Dios. Venga lo que venga, usted agárrese de los cuernos del altar. Los cuernos del altar eran misericordia, eran piedad, eran clemencia. Así como el hijo de Saúl fue corriendo y se tiró en los cuernos del altar y se agarró de los cuernos, y David dijo: no lo maten, porque donde él está apoyado hay que hacer misericordia de parte de Dios. Entienda bien esto. Quiero darle esta porción bíblica también. Ya estamos terminando. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1:15. ¿De dónde Dios te apartó, iglesia? ¿De dónde Dios te apartó a ti? ¿Desde el vientre de qué? De tu madre. Es decir, aun cuando estabas en la barriga de tu mamá, ahí Dios puso su vista, Dios puso su mano y Dios dijo: apártame esta, apártame el otro, ese que está ahí, apártamelo. Y por eso usted está aquí. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Dale un aplauso fuerte a la gloria del Señor. Dáselo fuerte, porque Dios, ¿qué edad tienes ahora? 30, 40, 50 años, 60, 80, no sé, ¿qué edad tienes ahora? Pues déjame decirte que Dios, el día que estabas en el vientre de tu mamá, Dios te apartó de ahí. Y Dios dijo: esa es para mí. Alábalo si puedes. Y a su nombre. Mateo 4:19. El darle sí al Señor va a transformar toda tu vida, matrimonio, profesión, todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar el control de toda tu vida. Mateo 4:19 dice: y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Dios le cambió la vocación a Pedro, a Juan, a Andrés, a Santiago. Se la cambió. Eran pescadores, salían al mar de Galilea o al lago de Galilea a pescar. Y un día Dios le dijo: ¿sabes qué? Ahora lo voy a hacer, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Y ellos soltaron las redes, dejaron los anzuelos, dejaron la barca. ¿Y ahora qué? Iban en pos del Señor. ¿Qué les quiero decir con esto? No es que tú vas a dejar tu trabajo, tu profesión, no, compréndame bien. Lo que Dios te quiere decir ahora es que en medio de ese trabajo, de esa profesión, ahora Dios va a hacer algo nuevo contigo ahí. Tú vas a experimentar algo que nunca has experimentado, una dimensión que nunca antes has estado. Ahora vas a predicar, ahora le vas a mostrar el camino de salvación a otro, así como alguien te lo mostró a ti. Ahora Dios te quiere usar a ti en esos lugares. ¿Para qué? Para que tú prediques y anuncies las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Dale un aplauso al Rey de la Gloria y a su nombre. Quiero terminar con esta cita, Juan 15:16. Acuérdese que la palabra llamado viene del término griego kaleo. Y el kaleo se usa para convocar o invitar. Dios ha convocado a esta iglesia a un kaleo, a un llamado de Él. Significa convocar, significa invitar. Dios te invita hoy. Otros sinónimos también de kaleo son propósito, potencial, pasión y voluntad de Dios, destino, don y talentos. Son los términos de lo que es kaleo. Por eso Jesús dijo estas palabras y la dijo con mucha firmeza. Juan 15:16. ¿Lo tenemos? No me elegiste vosotros a mí. Iglesia, tú no elegiste al Señor.
sino que el Señor te eligió a ti, dice. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo voy a hacer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis ¿qué? Mucho fruto, y que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. ¿Cuántos creen que el Padre puede hacer lo que le pidamos hoy en el nombre de Jesús? Póngase de pie en esta mañana.